Buenas noches, agradezco que se une a el equipo de Latin Juris, que me puede confirmar si justamente tenemos el sonido bien y también tenemos audio, por favor. ¿Sí? Bueno, buenas noches a todos y todas los que se van conectando. Hoy viernes 20 de marzo, ya vamos finalizando esta semana y también este curso sobre argumentación y redacción jurídica, esta semana bastante intensa sobre el tema de redacción. Por favor, me van confirmando los que van llegando, de dónde se están conectando y con eso también sé que me están escuchando bien, que no tenemos problema en video. Me parece muy importante, sobre todo que me estén escuchando bastante bien. Han estado bastante congestionadas justamente el uso del internet acá en Colombia y hemos tenido algunos inconvenientes justamente respecto a esos usos. Todo perfecto. Ecuador. Ana, muy buenas noches. Bienvenida. Audio y video perfecto. Damara, muchas gracias. Siempre tan activos por acá y justamente vamos a empezar entonces con toda la temática de hoy. Ha sido una semana muy intensa donde hemos tenido idas y vueltas bastante interesantes sobre las temáticas. Quiero aprovechar para darle las gracias pues, de estar tan puntual y excusarme que hayamos iniciado un poco tarde, pero sí hay bastante congestión justamente en las redes en Colombia. Y bueno, esperemos que todo funcione bien porque justo ayer tuvimos algún problema en la transmisión. No acá, pero sí justamente después en una actividad que tuve que hacer. Bueno, va llegando Venezuela, Colombia, Ecuador. Entonces todo muy bien. Bueno, aprovechemos entonces, mientras tanto, los que van llegando, aprovechen y nos van preguntando por acá, nos van haciendo preguntas. Yo recogí un par de preguntas también de las que me hicieron. Muchas fueron concretadas y pensaba que justamente el día de hoy podíamos aprovechar para profundizar algunas temáticas y algunas dudas que podamos tener en redacción y por supuesto voy a dar unos consejos como finales de acuerdo a esta modalidad. Igual es un trabajo bastante intenso y que seguramente la próxima ocasión vamos a buscar también la manera para mostrar más textos y eso. Y me excuso justamente la persona por el toque queda que tenemos justamente en Bogotá, la persona con la que iba a hacer la conferencia el día de hoy, un editor de una de las revistas más importantes acá de Colombia, no pudimos realizar la actividad, pero igual vamos a tener una clase muy interesante y vamos a compartir varias cosas. Puerto Cabello, Venezuela, por acá veo, México, ya llegaron las personas de México por acá que nos empiezan a saludar. Un saludo a Katy Ramírez, que nos saluda desde México con las actividades. Bueno, si quieren, mientras vamos llegando y que todavía somos pocos, puedo hacer una pregunta a ver qué piensan ustedes y qué se les ocurre. Acá. Eh, durante toda esta semana yo he tratado de mezclar mucho la idea de literatura, he tratado de que nos volvamos un poco conscientes, que yo creo que al final, a pesar de que hablemos de literatura jurídica, al final es una literatura en general y que debemos empezar quizás por la que más suele gustarnos, a pesar de que seamos apasionados, tengamos vocación de ser abogados, docentes, investigadores en materias de derecho. Por supuesto, termina siendo bastante interesante la literatura que nos enseñaron y con la que empezamos. Es entonces, más aún, les quería preguntar, ¿ustedes piensan que los escritores cuando van
van a desarrollar una novela, no sé, un cuento, un microrrelato, tienen o no tienen justamente una metodología para su escritura. En todos los países también están justamente en toque de queda. Bueno, sí, bastante complicado, pero bueno, ¿qué piensan ustedes? No, ahí les tengo un montón de libros para hoy, para referenciarles y ya estoy sacando todo el listado. Yo sé que estoy comprometido a mandarles por lo menos las fotos para que las tengan ahí y que puedan tratar de conseguirlos y compartir algunos en PDF. Eso sí, no se me vayan a olvidar. Yo estoy seguro que lo pueden. Entonces, ¿ustedes piensan que los escritores cuando van a escribir un cuento, un microrrelato, una novela, tienen metodología? ¿Cómo se les ocurre? Muchas veces nos pasa, he visto que las personas que les gusta el derecho, al gustarnos las letras, terminamos escribiendo cuentos, microrrelatos, no solamente para, para relajarnos, digamos, para hacer una cosa totalmente distinta al diario, no solamente los relatos que hacemos en las demandas, en las presentaciones, en los trabajos de investigación, pero piensa que tienen justamente una metodología los escritores. ¿Qué se les ocurre? No se está escuchando el audio. Cámara sí estamos bien, ¿cierto? Video sí estaba funcionando, pero audio está funcionando. Sí, muy bien. Bueno, creo que sí me están escuchando casi todas las personas. Para llevar un orden, considero que sí deben tener una buena metodología. Las novelas y las películas, por supuesto, tienen una metodología de narración y en esa idea justamente se me ocurría que hemos hablado de muchos autores, algunos autores de carácter contemporáneo y que yo creía que no podíamos olvidar a un autor, recomendación literaria, como Kafka, ¿sí? Frank Kafka. Y por supuesto el libro del proceso, ¿sí? El libro del proceso, que seguramente lo hemos podido leer. No sé si justamente conocen la historia de Kafka, un autor bastante interesante que justamente termina entregándole sus manuscritos y sus textos a su mejor amigo y al momento de morir, justamente al momento de morir es que este mejor amigo termina publicando sus textos, entre ellos, por ejemplo, el proceso, él se los había entregado, dijo que no era capaz, ¿sí? Justamente de quemarlos él mismo y entonces casi le rogó, le pidió, le imploró, cuando muera, queme todos mis textos, no los publique, no quiero que los conozcan. Y entonces, claro, cuando sucedió, digamos, este fenómeno se vuelve famoso, se publican varios textos, entre ellos el proceso, que yo creo que es el que más común nosotros terminamos viendo por ese vínculo jurídico que tiene. Por ahí, si se dieron cuenta, las personas que lo leyeron con detalle, pareciera que terminan nombrando también a Kelsen otra vez, en ese vínculo del derecho y la pirámide kelseniana, porque habla justamente que hay un cuadro en uno de los juzgados donde visita K y cuando lo visitas entonces parece ser que es también que utilizó, digamos, un desarrollo. Pues ciertamente cuando nosotros escribimos y utilizo el término de Kafka, yo creo que fue un autor muy interesante por toda esa cantidad de obras que produjo, esa calidad de obra, ese ámbito profundo que implicaba, sino además es más importante por su metodología y por su forma de escritura. Y entonces, claro, pues yo no les vengo a recomendar el proceso, hay un montón de ediciones que son muy fáciles de conseguir, pero sí me pareció muy interesante mostrarles, bueno, sí les voy a mostrar el proceso, pero una edición especial, sí, y es esta edición
de un amigo justamente que lo produjo, hizo la edición, Frank Kafka, El proceso redescubierto, ¿sí? Y hace la reorganización del proceso. ¿Por qué la reorganización? Las personas que han tenido la posibilidad de leer el texto del proceso se van a dar cuenta que están organizados los capítulos, pero al final del libro normalmente viene una cosa que se llama capítulos incompletos. ¿Sí? Pues resulta que cuando se le entregan a Max Brod, que era el amigo de Kafka, estaban metidos como pensemos en sobres, ¿sí? Ciertos capítulos, pero no estaban en orden de cómo se debían leer justamente esos capítulos, sino justamente cada uno en sobres, y como esto es el proceso, están metidos dentro de sobres, pero no había una organización, se hizo una posible organización sobre el asunto, pero muchos de los capítulos incompletos quedaron al final porque no sabían dónde meterlos, dónde justamente organizarlos, ni dónde organizarlos. Pues este autor se volvió bastante, llamémoslo así, lo que nos pasa a todos los investigadores, se volvió bastante obsesionado con el tema y terminó trabajando y trabajando y leyendo y releyendo. Y la primera obra que yo le encontré al autor de esta reedición reorganizado del proceso, ¿sí? Es, que tampoco les he dicho el nombre, es Guillermo Sánchez Trujillo y es este libro. ¿Sí? El crimen, caso cerrado. ¿Por qué lo muestro? Él dijo, y también volviendo a un autor que hemos nombrado ya varias veces esta semana, Harold Bloom, un crítico literario, que sin duda Kafka sufría sobre la influencia especialmente de una obra, y era la obra de Crimen y Castigo, que también es muy conocida, ¿sí? Y él decía que si leemos con cuidado el proceso, nos vamos a dar cuenta que parece una reescritura de Crimen y Castigo en algunos apartes. Sí, bueno, esto es bellísimo porque justamente espero que lo alcancen a ver, ¿sí? No se ve muy bien, a ver si se ve mejor. No, no, ahí, ¿sí? Justamente él nos muestra cómo fueron encontrados los capítulos del proceso en sobres. No van a ver los títulos, pero entonces estaban 3 sobres y cada uno tenía justamente como la organización. Pues bueno, él empieza a pensar y a darse cuenta que muchos de los textos son muy parecidos, el de Kafka con el de Dostoyevsky, ¿sí? Y empieza a incluso a hacer columnas en este libro de Caso Cerrado del crimen de Kafka, ¿sí? Empieza a hacer comparativos, el texto de Kafka con el texto de Dostoyevsky, y ver cómo son casi reproducciones, pero formas de escribir distintas, y tenían, digamos, como la misma lógica, que no era casual. Y entonces incluso empieza a organizarlos a través de capítulos. Acá se ve el proceso y acá se ve crimen y castigo. Y entonces, ¿cómo serían reorganizados? Él llega a una posible conclusión que es bastante interesante, también derivado del marco histórico de cómo se encontró el proceso en cada uno de los sobres, ¿sí? Y es que Kafka escribía como se suele grabar cine, ¿sí? O como se suele grabar una producción cinematográfica o televisiva. Y es que no se graba de corrido, sino se graba por locaciones. Entonces, que Kafka había escrito todo lo que se llevaba a cabo en los juzgados en un momento, todo lo que se llevaba a cabo en la pensión en otro, y así. Entonces, para hacer relaciones sobre eso, y claro, eso implica que tiene que tener un guión previamente establecido. Entonces, en un momento determinado, incluso la literatura, en un texto tan llamativo como este, puede ser muy interesante ver cómo hay unas metodologías y hay formas distintas. Alguien decía, no hay que mirar si tiene, que todos tienen metodología, la pregunta es si es buena o no. Yo creo que también depende buena o mala del escritor. Yo les podría decir a ustedes, incluso hoy vamos a trabajar el cuándo y el dónde, escribir o redactar jurídicamente, pues yo les puedo dar recomendaciones de cómo me siento cómodo específicamente escribiendo y en qué momento, ¿sí? Que eso también es una forma de casi de conocimiento propio, pero no me van a decir que son parámetros para todos exactamente igual. Hay algunas personas que no pueden, por ejemplo, escribir en las mañanas, que les cuesta mucho más. Así tomen café,
tengan un desayuno suave, cualquier otro tipo de actividad. No pueden escribir en las mañanas, son más productivos para reuniones, otros tipos de cosas, ¿sí? Y a algunas personas les gusta justamente más escribir después del mediodía, a algunas personas les da sueño, también depende del entorno, del contexto en el que tienen, de los trabajos, y otros prefieren escribir en la noche. Yo puedo pasarme escribiendo en la noche, me rinde o siento que me rinde más la noche también, digamos, para escribir, y termino escribiendo, así sean 3, 4 de la mañana, no me doy cuenta, me puedo levantar ligeramente temprano cuando hay esa posibilidad, justamente, un poco más tarde, y entonces puedo escribir en la noche. Entonces, claro, la buena metodología también, la pregunta es si sirve y cumple la finalidad que tengo, que es en muchas ocasiones terminar mi trabajo con lo que estoy efectuando, ¿sí? Lo que sucede normalmente es que cuando nosotros escribimos, redactamos, al no tener una metodología o la tener implícita y al ver la mecánica, es que nos frustra un poco no alcanzar esa finalización o no tener topes o cierres, ¿sí? Entonces, todos los parámetros que hemos dado, incluso desde las páginas, los tipos de producción, al público que va dirigido, realmente va más preocupado a que yo encuentre cuál es mi metodología, ¿sí? No quiere decir entonces que ahora todos los autores deberían escribir también de manera cinematográfica, algunos no van a ser capaces. Alguna vez, no sé si se los conté, una persona hablaba que, por ejemplo, él escribía novelas, un autor argentino muy importante decía que él escribía novelas a partir de escribir y establecer personajes, ¿sí? Entonces, justamente a lo que yo les decía, eso de textos como Hablar solos, textos como La mujer justa, donde van contando la historia según el personaje, son muy importantes, pero eso implica también en muchas ocasiones, por facilidad, tener toda la historia del personaje, ¿sí? Pensar dónde nació, cuándo nació, cuáles son sus gustos, ¿sí? ¿Qué haría en tales situaciones? A pesar de que esa situación no aparezca en el texto, para darle una personalidad, ¿sí? Y que yo creo que esa estructuración de los personajes también nos falta a nosotros en los roles que estamos efectuando. De ahí que justamente al final de la clase de ayer yo les presentaba una de las herramientas de diseño, les mandé justamente las presentaciones de PowerPoint de toda la semana, de todo lo que habíamos hecho, ¿sí? Algunas presentaciones o herramientas de diseño adicional que pueden ser que cuando uno ya ha entrado en la dinámica de escribir metodológicamente o rutinariamente, entonces le quede más difícil, pero que puede ser bastante útil para que la compartan a las otras personas. La regla más importante que yo les puedo dar sobre redacción y metodología, ¿sí? Estaría vinculado, siéntanse cómodos con lo que están efectuando. Traten de ser autocríticos para mejorar, digamos, cada uno de los aspectos. Y eso se hace también, digamos, conociendo direcciones, propuestas novedosas, que no quiere decir que entonces por ser novedosas son lo mejor, ¿sí? O que van a servir justamente para mí. Tengo que conocer también, digamos, esos aspectos. Entonces, les traía, digamos, como recomendación literaria final, muy vinculada a la redacción. Kafka, sin duda, muy buen autor, pero si quieren ver incluso cómo terminar haciendo una tesis, ¿sí? De maestría, doctorado con un solo libro o una sola narrativa literaria, pues este autor es Guillermo Sánchez Trujillo, que tiene varios textos, este no es el único, ¿sí? Es bastante interesante, tiene artículos publicados que pueden ser llamativos. Miren lo interesante, lo que antes les decía, lo importante que pueden ser las gráficas para que las personas entiendan cómo estaban los sobres, cuáles son las vinculaciones. Este autor incluso hizo una cosa que a mí me pareció muy interesante, era la reconstrucción y representación cromática del proceso a través de las estructuras de vínculo con crimen y castigo. Entonces hay varias formas de hacerlo, lo que pasa es que justamente son herramientas de lo que nosotros hacemos. Y miren, bueno, lamentablemente no se alcanza a ver muy claramente acá, ¿sí? Pero en estas dos columnas que presenta es cómo lo ordenó Max Brod y cómo lo ordenaría el genoma realmente del proceso. Cuando habla del genoma, es los genes a través de cómo fueron encontrados, su vínculo con Fyodor Dostoyevsky, entre otros. Entonces, sería interesante, si no consiguen este libro, ¿sí? Si no consiguen este libro o no consiguen el proceso reestructurado, que es justamente el que hace este autor, lo que sí puedo hacer y sí me puedo comprometer es por lo menos a tomarles una foto a cómo él reorganiza los capítulos y se pueden volver a leer el proceso a partir de esos capítulos.
esas reestructuraciones son interesantes, por ejemplo, en Rayuela, que se da cuenta uno que sí tienen una metodología impresionante y que puede ser bastante útil para pensarse de una forma distinta también el derecho. Entonces, Kafka, por favor, buenísimo, grandioso texto, un poco complicado, casi yo creo que todos los que hemos estudiado en un momento filosofía del derecho, seguimos estudiando filosofía del derecho, hay un capítulo justamente ante la ley que lo seguimos utilizando y seguimos releyendo y hay un montón de clasificaciones, explicaciones posibles a qué quería decir en ese momento. Pero, y está en el proceso, entonces hay que volverlo a leer un montón de veces. Yo creo que ese sería el buen parámetro, qué tantas veces quisiera leer el libro y qué tantas veces lo he leído para saber si es bueno también, por lo menos bueno para uno. Y hay unos que son bastante sencillos, pero que uno los lee muchas veces y los volvería a leer muchas veces más y vuelve a encontrar cosas nuevas siempre que los lee, porque ya al final, cuando uno encuentra cosas nuevas en un mismo libro, ¿sí? No quiere decir, como algunos piensan, que es mala atención en la primera lectura. Yo creo que también depende mucho del contexto. Si hacen la prueba, sobre todo con los libros que nos obligaban, o que uno decía que los obligaban a leer a uno en el colegio, y los vuelve a leer justamente en este momento, seguro se van a interpretar o se van a apreciar mucho más, ¿sí? Hay un libro en particular, era imposible no recomendarlo, pero sin duda que me gusta mucho y lo he visto demasiado, del existencialista latinoamericano por excelencia como Ernesto Sábato, que también fue pintor, también trabajaba justamente en áreas de ciencias exactas y por supuesto estoy haciendo referencia al túnel, igual que, bueno, tiene 3 novelas, Abaddon el Exterminador, sobre héroes y tumbas, y es como una trilogía. El túnel es para mí muy buena y hay un contenido que si les gustó el túnel y no tienen la posibilidad de leerse completo sobre héroes y tumbas, hay una parte que se llama el informe sobre ciegos, que también está muy bien escrito y para redacción se lo recomiendo mucho. Entonces, eso en cultura. Y en ese ámbito intermedio, como tal de lo que estamos hablando, se me ha pasado, creo, mostrarles este libro de Bauman. Había mostrado otro libro que era sobre la educación en un mundo líquido. Esto es la cultura en el mundo de la modernidad líquida, un texto muy bueno, ¿sí? Bastante útil para entender, digamos, cómo se interrelacionan y también para empezar a cambiar la forma de escribir de nosotros. Creo que somos más renuentes en cambiar, en cambiar. Damara, perfecto. Si no están, yo me comprometo entonces a enviarlas. Es que por acá creo que no las puedo enviar, no puedo facilitarlas, pero ya están completas justamente. Y igual dejé mi correo en las diapositivas si mal no estoy, o en Latin Juris y después podemos, así no sé, en un curso, tener una conversación así, podemos dialogar entre todos. Entonces, este texto me gusta mucho porque también nos hace repensar de cómo tenemos que informar las decisiones. Es bastante común, por ejemplo, en Colombia, yo no sé si en los países, en los otros países, y me pueden contar la experiencia, que las personas le han dado bastante importancia, incluso casi efectos jurisdiccionales a los comunicados de la Corte Constitucional. Porque evidentemente la sentencia no sale en el momento que sale el comunicado, sino va a salir unos meses después, y con eso empiezan justamente a utilizarse. Entonces, claro, la pregunta es incluso cómo hago un comunicado de las decisiones de un tribunal, si van a terminar teniendo efectos, si van a afectar a cada una de las personas. Y eso es nuestra labor en redacción, en producción, y que no solamente es hacer un resumen, porque tengo que entender al público al que va dirigido, ¿no? Eso para que lo tengan. Entonces, para que lo miremos, Bauman, buenísimo, y Martha Nussbaum yo les recomiendo mucho, pero es que estoy pasando por el tiempo de querer mucho a Martha Nussbaum, de ciertas maneras. No estoy de acuerdo con todos sus planteamientos, pero son bastante interesantes y por lo menos uno tendría que discutirlos, y sobre todo porque ha tratado de vincular algunos aspectos, no solamente desde la filosofía, sino la economía, la sociología, la ciencia política, que pueden ser muy útiles. Y esta es una propuesta muy interesante para todos los que trabajan pedagogía
se llama Crear capacidades, propuesta para el desarrollo humano. ¿Sí? En los tiempos de la educación por competencia, volver a pensar en las capacidades como herramienta de interacción. Entonces, muy, 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 muy bueno para que lo puedan ver. Y yo creo que en el fondo todos tenemos algo o ejercemos algo de labor pedagógica, sobre todo porque tenemos que bajar nuestro lenguaje jurídico para que sea más cercano a todas las personas. Y este libro, también de Martha Nussbaum, creo que lo alcanzan a ver ahí, ¿sí? Se llama El cultivo de la humanidad, en defensa clásica de la reforma de la educación liberal. Martha Nussbaum. ¿Sí? Muy pedagogía. Si ya hemos hablado tanto de literatura y tanto de derecho, pues evidentemente teníamos que volver a la pedagogía. Se los recomiendo mucho. Este está muy centrado en la educación superior. En la educación superior. Entonces, profesores universitarias, profesores y profesoras universitarias, hay que mirarlo para observar sobre eso. Y lo que yo les decía, que alguien me lo preguntó y creo que es muy útil. Sí, algo que es muy, muy útil, que por favor lo tengan en cuenta. Nosotros como profesores debemos tratar también, ¿sí?, de darle respeto a las normativas, a los enfoques que tienen cada una de las universidades, cada uno de los institutos, cada uno de los centros a los cuales nosotros estudiamos, trabajamos, aportamos, investigamos, y de ahí que sea tan importante no solamente conocer de pedagogía, conocer esto, sino también conocer los documentos internos. Normalmente he tenido la experiencia que me piden, cuando dirijo el área, me piden justamente el sílabus anterior, pero no siempre van a cuál es el proyecto educativo, cuál es el modelo educativo, cómo puedo hacerlo de forma distinta, porque claramente no se puede dictar igual, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, esto bastante importante. Igual ya saben cuál es el compromiso. Yo les pasaré por lo menos las fotos de los libros que les mostré acá para que tengan la referencia. Y por supuesto, si alguien los va encontrando en PDF, nos los vamos armando una carpeta gigante y lo vamos compartiendo entre todos para que todos podamos difundir y vamos metiendo más libros ahí, que yo creo que es vital. Entonces, pues nada, eso es lo que les quería contar, digamos, un poco. También, digamos, en esa parte inicial, esas recomendaciones literarias de lo que nosotros estábamos trabajando, de lo que veníamos desarrollando y pues aprovechamos justamente con esa parte metodológica para que empecemos en un aspecto que yo creo que es fundamental y que nos ha sido bastante útil durante esta semana de curso, y es revisar las preguntas y aclaraciones que tenemos frente a la clase que tuvimos el día anterior, ¿sí? Y empiezo con esta. Esta me gustó mucho y agradezco la persona que me hizo esta pregunta o me solicitó, digamos, esta aclaración, porque me va a ser útil para proponerle otros tipos de modelos sobre esto. Y es lo siguiente, me preguntaron o me dijeron que si las líneas jurisprudenciales solo se pueden hacer mediante problemas jurídicos. Ayer les insistí mucho, mucho sobre que hay diferencias entre un problema jurídico y una pregunta de investigación, igual que un problema de investigación, ¿sí? Y ayer les daba algunas referencias de cómo redactar un problema jurídico que fuera oportuno, posible, factible, verificable, pero que además cumpliera como los requisitos. Y les mostré justamente el texto del profesor Diego Eduardo López, El derecho de los jueces, que fue el que básicamente nos ayudó a profundizar en Colombia o en el contexto colombiano ese trabajo de los problemas jurídicos y la generación de líneas jurisprudenciales. Yo les decía justamente que Diego señala que los problemas jurídicos tienen que tener como la estructura de una regla, es decir, que cuenten con un supuesto hecho, un nexo imputativo y una consecuencia jurídica, pero que además sea una pregunta cerrada. Cuando hablo de pregunta cerrada, responde también, digamos, al tipo de aplicación de las reglas, es decir, las reglas tienen una aplicación binaria, a diferencia de los principios que generalmente se
reconoce que son por ponderación, pues las reglas tienen una aplicación binaria, pues los problemas jurídicos tienen que tener una finalidad binaria, es decir, responder de sí o no. Lo que ya solo con esa estructura, solo que sean preguntas cerradas, nos deja una distancia gigante entre lo que es una pregunta de investigación y un problema jurídico. Yo les decía que era más sencillo señalar una pregunta de investigación a través de preguntas abiertas, generar la pregunta de investigación a través de preguntas abiertas, utilizando palabras como cómo, cuáles, por qué, ¿sí? Aspectos como esos pueden ser mucho más sencillos en la organización y que pueden desarrollar ámbitos más claros, ¿sí? Y más porque ayer les di un truco que me sirve bastante bien para redactar los objetivos generales y específicos a través de los 5 verbos rectores, que no se les vaya a olvidar: explorar, describir, analizar, explicar y verificar, ¿sí? Yo les decía justamente cómo los estructuramos. Pues bueno, yo les dije, los problemas jurídicos y las líneas jurisprudenciales sirven como herramienta metodológica para responder, ¿sí? Pueden servir como herramientas metodológicas para responder la pregunta de investigación que yo tengo, pero no es lo mismo pregunta de investigación o problema jurídico. Y les alcancé a mostrar justamente unas gráficas de las líneas jurisprudenciales que propone Diego, que son a través de puntos de sí o no, justamente, y eso hace que los problemas jurídicos traten de responder casos, y de ahí lo oportuno que nosotros planteemos bien los problemas jurídicos cuando vamos a hacer conceptualizaciones, vamos a entregar justamente a las personas ese tipo de elementos que van a ser bastante sencillos, ¿sí? Entonces, para que lo miren bastante bien, lo que yo les decía, pues al final, si es resolver un caso, los problemas jurídicos no son para hacer investigaciones necesariamente, o no tendrían que pensarse como preguntas conceptuales, no podrían pensarse como preguntas conceptuales, no pueden pensarse como preguntas abiertas. No es un problema jurídico qué significa argumentación en la Corte Constitucional colombiana, qué significa bloque de constitucionalidad en el manejo de los jueces argentinos. No, porque son preguntas, esas no son problemas jurídicos, son preguntas que pueden ser válidas, mejor estructuradas para la investigación, pero no son problemas jurídicos. Ahora, ¿sí? Eso no quiere decir que las líneas jurisprudenciales solamente se puedan hacer con problemas jurídicos. Yo también puedo hacer líneas jurisprudenciales conceptuales, pero lo que pasa es que no va a seguir los parámetros del profesor Diego López, que no son los únicos y que porque son bastante extensos, pues, o extendidos entre, sobre todo la academia colombiana, no quiere decir que entonces sea palabra única, ¿sí? O se vuelvan un argumento de autoridad. Hay otros autores muy buenos. El profesor, por ejemplo, Fabio Pulido, tiene un texto muy, muy bueno sobre que hace críticas, digamos, a las estructuraciones que hace Diego. Entonces, ese texto también se lo recomiendo mucho. ¿Sí? Y entonces, justamente, eso nos puede servir, digamos, como esa dinámica. ¿Sí? Entender que no es la única forma de hacer líneas jurisprudenciales. Alguna vez vi una investigación muy interesante en Colombia sobre qué derechos se le reconocen al nasciturus, al que está por nacer, al concebido no nacido, ¿sí? Y la persona hizo la presentación de esa investigación a través de una línea jurisprudencial. Cuando uno piensa en líneas jurisprudenciales, una línea jurisprudencial generalmente es gráfica, aunque también puede ser narrativa, pero gráfica impacta más también, digamos, y facilita más los procesos. Y esta persona lo que decidió o se dio cuenta que la Corte Constitucional colombiana en un momento determinado, hace algunos años, hacía una diferencia frente al nasciturus, frente a los derechos que podía tener. Entonces se dio cuenta que la Corte, en lecturas preliminares o investigaciones preliminares, por decir algo, la Corte decía que el nasciturus tenía todos los derechos de los niños, ¿sí? Todos exactamente los derechos de los niños, ¿sí? Otras sentencias empezó a darse cuenta que la Corte no le reconocía todos los derechos, sino solamente le reconocía los derechos constitucionales, ¿sí?
Cuando hablo de todos los derechos, pues la Corte hacía referencia a los derechos constitucionales y legales. Entonces, si se dan cuenta, ya hay dos posturas. Todos los derechos constitucionales y legales, derechos constitucionales y una tercera posición que era algunos derechos constitucionales. ¿Sí? Entonces, la repito otra vez. Una posición, Nasciturus tiene algunos derechos constitucionales, otra posición que tiene todos los derechos constitucionales y una tercera que tiene los derechos constitucionales y los legales. ¿Sí? Entonces esta persona lo que hizo fue llegar y decir, pues voy a darle, para poderla hacer gráfica, le voy a cuantificar. ¿Sí? Entonces, si la Corte le reconoce todos los derechos, tanto legales como constitucionales, lo voy a poner en 5. ¿Sí? Si no le reconoce justamente todos los derechos, sino solamente los derechos constitucionales, lo voy a poner 3. Y 1 si solamente le reconoce algunos derechos constitucionales. Podría ser a la inversa, podría ser como justamente, porque él explicaba justamente en su metodología, ¿sí?, que esos valores no eran necesariamente, que terminaban siendo un poco arbitrarios, que podían ser cambiados, al igual que, por ejemplo, los valores que pone un autor como Robert Alexy en la fórmula de peso de 1, 2 y 4, que bueno, sí facilita las operaciones, pero en este caso él decía, son valores arbitrarios que a mí me servían justamente para tener un margen. Y entonces cuando yo leía la sentencia, después de tener los posibles valores, yo podía clasificarlas y darle un valor. Y eso me permitía después hacer una gráfica en Excel. Entonces, eso facilita justamente que uno pueda hacer una línea jurisprudencial también gráfica, no necesariamente a través de problemas jurídicos desde la perspectiva del profesor Diego. Entonces, no, se pueden hacer líneas jurisprudenciales no solo a través de problemas. Se puede hacer a través de otras metodologías, otros usos. Lo importante es explicarle también al lector cómo se hizo, porque recuerden que un lector, tanto en una investigación como en una nota de prensa, como en una demanda, ¿sí? Lo que va a ver, lo que va a mirar de su trabajo, ¿sí?, es la validez y confiabilidad del trabajo, ¿sí? La validez y confiabilidad. Muchas veces que pueda repetir, digamos, la estructuración metodológica que usted hizo, las aclaraciones, entonces por eso es tan importante contarlo. Ana, por acá tienes me hiciste una pregunta. Creo que no la había entendido. Creo que Ana me hace la pregunta si la pregunta de investigación, supongo, nace del problema o del objetivo general. Si me preguntan a mí, ¿sí?, yo creo que tenemos el problema, ¿sí? Del problema surge la pregunta de investigación, así como pueden surgir muchas preguntas de investigación, y lo que yo les sugerí es que una vez tengan la pregunta, entonces agarren el texto de la pregunta y le dan un verbo rector para generar el objetivo general a través de esos verbos rectores. Pero sí, si me preguntan a mí, mi percepción es que del problema, ¿sí?, del planteamiento del problema, es que nace la pregunta de investigación, ¿sí? Más bien el objetivo debería ser, porque el objetivo general realmente, ¿y por qué hago esa correspondencia en transformarlo con un verbo rector? Porque en el fondo, si yo tengo una pregunta de investigación, mi finalidad específica, ¿cuál es? Darle respuesta. Entonces, claro, cuando yo la paso al objetivo general va a ser más sencillo recordar que eso es lo que tengo que responder. De ahí también los niveles de coherencia que se van a generar. Ya es el nivel de compromiso, lo da sobre todo el verbo rector, sobre todo el verbo rector. Perdón, es que quizás no he entendido la pregunta, creo que ahora sí se la entendí o esa era la pregunta. Si no, con toda confianza me puedes justamente volver a consultar a ver si era eso a lo que hacía referencia Ana. ¿Listo? La otra, esta también una pregunta muy interesante, me preguntaron sobre si la metodología cualitativa es la que señala el tipo de los objetivos que vamos a tener, ¿sí? Y esto seguramente surgió, o la pregunta me la mandaron, en razón a lo siguiente. Y es que yo dije que esos verbos rectores no estaban señalados por casualidad, sino porque también permitían buscar tipos de metodologías de investigación. Entonces yo les decía, claro, si yo pongo que
mi verbo rector es explorar, pues la investigación por su finalidad va a tener una metodología explorativa, ¿sí? O descriptiva, analítica, explicativa o de verificación. Pero, por favor, ahí quizás me faltó dar una pequeña claridad sobre el asunto. Yo dije, eso me permite, ¿sí?, responder a qué tipo de finalidad y profundización se va a hacer sobre lo que se va a investigar. Pero hay muchas clasificaciones y muchos tipos de investigación. ¿Sí? Según el objetivo puede ser teórica o aplicada, según los tipos de datos puede ser cualitativa y cuantitativa, según el grado de manipulación de variables puede ser experimental, cuasi experimental, ¿sí? O no experimental. Según el tipo de inferencia puede ser método deductivo o inductivo, método hipotético o deductivo también. Y según el periodo temporal donde se va a realizar puede ser longitudinal y transversal. Hay un montón de tipos de metodología de la investigación, no solamente, digamos, los que yo acabé de contar. Por eso les decía que era una de las posibles finalidades. Ahora, yo creo que uno puede hacer, digamos, utilizar metodologías cualitativas y cuantitativas casi con cualquier finalidad, casi, ¿sí? Quizás, incluso mezclando lo cualitativo y lo cuantitativo, quizás uno no podía dejar de tener elementos cuantitativos, por ejemplo, en un trabajo donde mi finalidad es verificación, ¿no? Entonces, pero igual yo también puedo hacer métodos cuantitativos, utilizar métodos cuantitativos de conteos, presentaciones de datos cuantitativos a través de investigaciones explorativas. O sea, no tiene una vinculación necesaria o excluyente, ¿sí? Recuerden que justamente es el tipo de datos empleados, lo de cualitativo y cuantitativo, y los otros es la finalidad o la profundidad que va a tener la investigación. Entonces, eso sí quería dejarlo claro, yo les dejé justamente esto. No te preocupes que están yo las tomé justamente de un texto y se las dejé en las diapositivas, que se las tienen que mandar, si no, por favor me dicen y justamente se las remito, ya tengo acá cada una de ellas y clasificadas para que sea más sencillo, no era la idea pues que las copiaran todas, pero pueden ser justamente según el objetivo, según la profundización, según los datos empleados, según la manipulación de variables, según el tipo de inferencia y según el periodo temporal en que se realiza. Hay muchos aspectos justamente que se van a tocar en una metodología de la investigación, entonces no solamente están vinculados con ese carácter explorativo, descriptivo que tienen las metodologías, pero sí es bastante útil para que lo tengan en cuenta. Vuelvo a las preguntas que me hicieron. Por acá. No sé de dónde salió esta impresión que me hicieron o este asunto, si lo dije, ofrezco excusas, o si me hice entender de esa manera, ofrezco las excusas, sobre todo porque me preguntaban que si el marco teórico debe ser muy extenso. Yo creo que no. El marco teórico no debe ser muy extenso ni tampoco, incluso cuando yo voy a responder las, las conceptualizaciones o voy a hacer una demanda o voy a desarrollar, digamos, los trabajos sobre eso. Y era el comparativo que nosotros vemos. En muchas ocasiones, por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana y las Cortes parten de un problema jurídico, empiezan primero a dar cuáles son las nociones y van desde un método deductivo, desde lo general a lo particular, ¿no? Y bueno, su marco teórico puede ser más o menos extenso dependiendo de las circunstancias, pero yo no creo que un marco teórico debe ser muy extenso. Un proyecto de investigación incluso puede ser bastante corto, 10 páginas, 8 páginas, eso también incluso va a depender de las solicitudes y yo creo que también mirar otra de las grandes conclusiones que hemos sacado acá es que el número de páginas es más un número referencial, o esperaría yo que en las universidades fuera un número referencial y no simplemente una cadena para atar a las personas, pero sí nos permite justamente ser más claros. Un marco teórico es como cuando nosotros les preguntamos cuál es la idea principal del libro, ¿sí? Si me cuenta todo el libro, pues no es la idea principal, me está narrando el libro. Entonces, claro, yo he visto trabajos donde van a hablar, no sé, del bloque de constitucionalidad, por decir algo. Bueno,
o volviendo el estado de emergencia en Colombia y entonces empiezan otra vez que su marco teórico empieza en la dictadura romana y bueno, en fin. Puede ser que sea útil para llenar páginas, pero también depende de cuál es la finalidad que nosotros vamos a desarrollar. Yo siempre, también como sugerencia, como el marco teórico son las nociones claves que tiene que saber la persona para poder abordar y que sepa cuáles fueron los puntos que usted tomó para abordar su trabajo, su pregunta, su problema. Yo creo que si son más de 5 nociones, son demasiado exagerados. Es más, yo casi apostaría que entre 2 o 3 son suficientes. También para pensar como en esa perspectiva de ideas principales, para no extenderlo mucho. Y para eso también utilicen mucho el recurso de pie de páginas en los trabajos investigativos. O sea, uno puede mostrar justamente que se leyó y que se puede trabajar como las cosas, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta, no tiene que ser muy extenso. Y tampoco el estado del arte tampoco tendría que ser muy extenso, ¿no? El estado de arte es el estado actual de la investigación que nosotros estamos haciendo. El asunto, y siempre por eso se sugiere, que es que muestren cómo han respondido, han dado respuesta los autores a su pregunta de investigación, no a la temática, porque si es a la temática, entonces eso es lo que nos puede extender demasiado. Siempre tratando de mirar a la pregunta, si hay ya respuestas, y más bien ir hacia arriba cuando no encuentro lo de las respuestas, ir hasta la temática, pero tratar de mantenerlo con los límites temporales, los espacios, ¿sí? O incluso en otro país, es preferible, por ejemplo, si no encontré en mi país cómo han dado respuesta a esta pregunta, mirar en otros países si la dieron ya, porque ha sido tema esencial allá, ¿no? Y ahí la importancia de eso que vimos en las primeras sesiones de diferencia de derecho comparado y legislación comparada, ¿no? Cómo puede ser bastante útil justamente eso. Entonces, para que lo tengan en claro. Ahí en las diapositivas, espérenme a ver si me falta en las diapositivas me falta alguna, sí, una pregunta. Que si solo se debe buscar bibliografía en revistas indexadas. No, 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 no. No, no, no solamente en revistas indexadas, por supuesto. A pesar de la crítica que hicimos a los tratados y manuales, también yo les decía, pues los tratados y manuales tienen también una importancia y pueden tener una importancia en la investigación porque era lo que se utilizaba en un momento para estudiar. Entonces yo no voy a descartar necesariamente eso. Le daría más prioridad actualmente a los trabajos investigativos y que generalmente suelen estar publicados en revistas indexadas y además porque tienen justamente más facilidad para eso. Pero tampoco quiere decir entonces que si yo consigo un gran trabajo donde puedo verificar algunos elementos, ¿sí? Entonces si no está indexada en Scopus no puedo utilizar esa revista, ¿sí? O no puedo utilizar ese autor. Las revistas indexadas es, vuelvo, insisto, un parámetro eh, muy complicado, muy complicado. Ya les conté, digamos, todos los dramas que se tienen, digamos, con las revistas indexadas, cómo se quieren llegar y porque es un asunto de difusión, de prestigio, de cierta manera, pero en muchas ocasiones son más requisitos formales. Yo les decía, hay como 65 requisitos formales que solamente se revisan, no se revisan necesariamente la profundidad de los trabajos o aspectos como esos. Entonces, en fin, también. Y lo otro que yo diría, que yo sé que algunas personas no les va a gustar lo que voy a decir, pero, y también lo digo, digamos, desde perspectiva personal, yo tampoco me fiaría necesariamente por el hecho de que la persona que esté produciendo el artículo sea doctor, ¿sí? Eh, He visto artículos de estudiantes muy buenos, muy buenos artículos y trabajos de estudiantes que son brillantes, que uno puede decir que justamente tienen la profundidad, no la extensión de las tesis de doctorado que nos suelen pedir, pero sí tienen, digamos, mucha profundidad y sirven, digamos, como parámetros investigativos. Y muchas veces cuando utilizo mis clases de metodología de la investigación y redacción jurídica, lo primero que hago es mostrar trabajos de estudiantes que terminan siendo trabajos publicados, no solamente por la universidad, sino por revistas. A veces justamente pasó coincidencialmente que un estudiante lo mandó y lo mandó ya con la mención de que era abogado, le faltaba como 4, bueno,
4 semanas para graduarse cuando lo publicaron. Y salió así porque normalmente las revistas se demoran un montón, pero no dejar por fuera los trabajos de los estudiantes de maestría, ¿sí? Igual uno se va dando cuenta desde el propio resumen, cómo hacer un buen resumen, la importancia que puede tener un trabajo y la organización y la redacción. Y creo que al final la ventaja que tienen los trabajos de los estudiantes es que a veces no están tan contaminados de esos excesos de palabras eh, ornamentales que enredan un poco más los escritos, pero bueno, que lo tengan en cuenta también. Y evidentemente esto lleva a demostrar que tampoco solo las revistas indexadas, porque las revistas indexadas no suelen publicar trabajos de estudiantes, ¿sí? No suelen publicar trabajos de estudiantes, incluso no suelen publicar trabajos si no se tiene maestría. En muchas ocasiones hay que hacerlos en coautoría para que sean publicados también. Entonces, eso, que lo tengan en cuenta. Yo sé y he tenido el placer de ver algunas revistas, incluso de estudiantes de Ecuador, que son unas revistas muy buenas, muy, muy buenas. Y he tenido también la oportunidad, digamos, de participar en algunos concursos de derechos humanos. Por ejemplo, el concurso que hace la universidad en Mendoza, ¿sí? La Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza es un concurso muy bueno de derechos humanos y uno va a ver los memoriales que hacen los estudiantes y tiene mucho más técnica, más claridad que a veces las personas que llevan años y años produciendo memoriales, demandas y eso. Entonces, bueno, y también el concurso que hace el Instituto Colombiano de Derechos Humanos, que es una forma también de enseñanza sobre estas metodologías y sobre redacción. Termina aprendiendo uno como tutor. Y bueno, no está de más invitarlos a los concursos también que se están organizando y a promover justamente que los estudiantes sigan escribiendo y sigan participando porque es una forma ineludible de intervenir y de mejorar la redacción y sobre todo la investigación. Ahí, y yo lo menciono mucho, sobre todo en ese tipo de concursos de derechos humanos, que no solamente hay de derechos humanos, hay de corte penal internacional, hay de derecho mercantil. Lo digo de derechos humanos porque son los que he tenido el placer de hacer parte de ellos, ¿sí? Pero uno se da cuenta que los estudiantes dan realce a la investigación para hacer textos jurídicos como memoriales, para hacer intervenciones orales, para hacer desarrollos y defensas. Entonces que uno se da cuenta y ellos aprenden metodologías en la enseñanza. Por ejemplo, esos cuadros que les había enviado en las diapositivas, que ya sé que no están todos ahí, pero que los van a ver, ¿sí? Y los usos de diseño. Yo los utilizo mucho, digamos, para preparación de los estudiantes y para redacción de memoriales y les sirve bastante bien. Y me tomo la sorpresa que después cuando terminan sus carreras lo siguen utilizando en sus oficinas y les funciona. Entonces, no vayan a dejar de lado, digamos, ese tipo de redacción para que lo tengan también muy en cuenta, ¿sí? Que es bastante útil en todo este proceso. Y bueno, bueno, había un montón de gráficas justamente que les estaba colocando. Yo les decía, generalmente en esta etapa del blueprint, que tenía que ver, digamos, con un pensamiento que fue lo último que justamente tocamos ayer, que eran las etapas a través de puntos de interacción, ¿sí? Y que se preguntaba sobre todos los elementos previos que se tienen que hacer al momento de un montaje, ¿sí? De una actividad, además de cuando se está en escena y después de que se está en escena, ¿sí? Cuáles son las percepciones, cómo se desarrollan. Yo sé que les va a parecer bastante interesante. Tomé básicamente texto donde hacen comparación con otros modelos que no son jurídicos, pero podría servir incluso para los montajes de las oficinas de los abogados, para los montajes de los consultorios jurídicos, para los montajes de las demandas, ¿sí? Porque cumple con todos esos requisitos, cuánto es el tiempo, cuánto es la investigación, cuál es el proceso que vamos a tener. Y como yo sabía que pues nosotros no podemos quedarnos con un solo modelo porque lo que decíamos, cada uno tiene que sentirse cómodo con lo que está haciendo y con lo que está realizando, ¿sí? Les mandé varios modelos y varias gráficas que están por ahí y es que acá no puedo subir archivos, ¿cierto? Creo que no. Bueno, pero incluso les voy a facilitar algunos, uno de ellos en Word, que es bastante interesante, que son los modelos de misión,
¿sí? Los modelos de visión, de misión. Hay una plantilla en Canvas de la misión que tiene una finalidad distinta, no es para negocio, estaba pensado, digamos, justamente para negocios sin ánimo de lucro, es bastante útil, ¿sí? Porque nos hace pensar cómo deben montarse cada uno de los elementos que nosotros desarrollamos. Básicamente nos van a preguntar aspectos como lo siguiente, desde los proveedores, los socios estratégicos, las actividades que tenemos que llevar, los activos que contamos justamente en nuestros desarrollos, ¿sí? Nosotros podríamos hacer un ejercicio bastante interesante y es cambiar eso que está muy pensado, digamos, a un negocio, cuando estamos hablando de investigación o cuando estamos hablando incluso de docencia o redacción de un texto jurídico, cambiarlos a las finalidades que se tienen. Entonces, claro, porque justamente tiene que ver con los clientes, con los usuarios, con el público que nos va a leer, con el jurado que nos va a leer, las personas que nos van a evaluar los trabajos de investigación, ¿sí? Las actividades más importantes que tengo que describir, que tengo que contar. Eso también me ayuda a ser sintético. Como son plantillas y son cortas, me ayuda a ser sintético, me ayuda justamente a mejorar ese tipo de redacción, que también entre más páginas tengo, más cosas quiero meter y que a veces me disperso más. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en los recursos o los activos que tiene, que en el archivo lo van a ver como los activos más importantes que tiene la empresa para dar la oferta de valor descrita, ¿sí? La pregunta es también cuáles son las potencialidades que yo tengo para hacer ese producto de investigación, para hacer esa demanda, que pueden ser, digamos, de niveles probatorios, que tienen que ver justamente con la, por ejemplo, para hacer una demanda, pero también en modelos investigativos, las conceptualizaciones que tengo, ¿sí? También me sirve para, yo creo que es este modelo, sobre todo para las personas que están, que yo veo mucho a los estudiantes angustiados en metodología de investigación cuando quieren hacer sus tesis, ¿sí? Y es por dónde empezar. Creo que ponerles estos ejercicios con gráficos, de llenar plantillas, ¿sí? Les puede también abrir una mentalidad muy clara sobre aspectos. Entonces, porque en muchas ocasiones no es que el estudiante no pueda hacerlo, sino también que su tiempo, sus recursos no son lo suficiente que o me va a llevar más recursos, ¿sí? Lo voy a poner en un ejemplo también muy empresarial, digamos, de lo que dice acá. Si yo quiero llegar a que mi empresa sea importadora a los Estados Unidos, ¿sí? Pues tengo que tener en cuenta, digamos, cuáles son los activos potenciales que tengo para hacer ese tipo de exportación, ¿sí? Que incluso uno de los archivos puede ser, de los activos potenciales, porque no estamos hablando solamente de los de activos económicos, puede ser mi potencial en hablar inglés, ¿sí? Si no lo tengo, y en investigación pasa mucho, hay personas que quieren decir, no, me gustaría hacer una comparación de cómo se utiliza en el derecho comparado, perdón, en el derecho, sí, en el derecho comparado, y quiero comparar Colombia con Estados Unidos. Muy bien, perfecto, está fácil, es factible hacerlo, ¿sí? Puede verificarse, la pregunta sería lo siguiente, y es, ¿sabe inglés la persona? No, no sé inglés. Entonces, quizás tendría que tener en cuenta para ese planteamiento, para valorar cuál es el tiempo que yo voy a ocupar también, que tengo que aprender inglés, porque no puede ser todo traducido, ¿sí? Porque el mayor número de fuentes van a estar en inglés, ¿sí? Incluso si cuento con los recursos o no. En alguna ocasión me decían que para hacer derecho comparado uno tiene que viajar y eso implica dinero y tiempo. Yo creo que para hacer derecho comparado en serio, pues menos mal existen actualmente las tecnologías y podemos acercarnos a las otras personas y tener una comunidad tan amplia como la que tiene Latin Juris nos permite acercarnos a las personas sin necesidad de viajar. Pero si se pudiese viajar, no solamente para recoger información, sino para ver cómo se vive el derecho, porque el derecho es una cuestión cultural, ¿sí? Sería lo ideal. Entonces, muchas veces en los planteamientos que nosotros tenemos, nos damos cuenta que tenemos el super tema, la pregunta de investigación que nadie le ha interesado, nadie ha dado respuesta sobre el tema, pero tampoco tengo los activos para hacer eso. Entonces, utilizar esas plantillas y transformarlas, digamos, para los usos prácticos que ustedes tienen en cada uno de los ejercicios de sus profesiones y trabajos puede ser bastante útil. Y incluso las personas que terminan montando sus oficinas, bueno, les insisto, puede ser bastante interesante. Sí, vamos a enviar los materiales. Tranquilos que voy a enviar el material, sí.
voy a enviar el material, estaba acá, no sé si les han enviado la primera parte de las diapositivas, pero eso está acá en las diapositivas y vuelvo y digo, yo no tengo problema si después de las diapositivas quieren sacar un día para que justamente charlemos, puede ser la siguiente semana, dado que todos en nuestros países continuará justamente el toque de queda para proteger nos a todos y entre todos, pues yo encantadísimo si tenemos la oportunidad de charlar o resolver más dudas que tengan sobre esas diapositivas que les voy a enviar. Entonces, bueno, en esa diapositiva también está la descripción del producto, qué voy a hacer. A mí me parece muy sensato porque a veces, y nos pasa a todos, que cuando hacemos un trabajo de investigación, nuestra intención, nuestro valor del producto es, pareciera que es como cambiar el mundo, ¿sí? Y yo lo digo de una manera también un poco importante. Uno no puede cambiar el mundo sin cambiar su mundo, ¿sí? Y en muchas ocasiones cambiar mi mundo es terminar mi doctorado, terminar mi maestría, terminar mi especialización. Entonces, claro, entre más extensión tenga, entre menos claro, menos delimitado tenga el trabajo, pues va a ser más complejo. Entonces, claro, ¿cuál es el producto que tengo que entregar? ¿Cuál es lo que tengo que cumplir? ¿Cuál fue mi obligación? Eso me va a permitir también entender hacia dónde voy. El, Acá habla, por ejemplo, también en este modelo de las unidades o departamentos internos que tiene para desplegar su solución. En muchas ocasiones los trabajos en equipo son importantes porque justamente las oficinas de abogados y las redacciones a veces no se hacen también de una manera única o de una sola persona y cada vez tenemos que acercarnos a las otras personas, también tengo que contar con eso. Y esto es importante de esos departamentos internos que tengo, y es porque muchos estudiantes en Derecho quieren hacer encuestas, quieren hacer entrevistas, y está bien, pero quizás nosotros como docentes y nosotros como investigadores también tenemos que ser conscientes de que eso implica tabulación, y es si tengo, acá hablan entonces de departamentos internos para hacer tabulación, si soy yo solo, pues es si tengo el tiempo para hacer la tabulación, tengo también los conocimientos para hacer la tabulación. Beneficiarios, que yo creo que es bastante claro, también es vinculado al público, y señalar aspectos de éxito. Algunas personas en esos aspectos de éxito, pues obviamente pueden ser cuántos procesos se ganan, cuál es el impacto que tienen los artículos, que eso también lo permiten las revistas indexadas, cuántas veces se ha visitado. Existen plataformas para medir cuántas veces somos citados también, ¿sí? Después podemos hacer justamente, así sea una clase, una actividad, para explicar también, digamos, de esas plataformas y cómo ser más visibles en esas plataformas que son importantes, ¿sí? Pero es importante justamente ver cómo esos indicadores pueden ser útiles también para cerrar aspectos, porque lo que yo les decía es que a veces no tenemos indicadores y hemos cumplido, ¿sí? Y de ahí que si nos cerramos en la investigación con los objetivos específicos y que cada objetivo específico es o se debe responder con un capítulo del texto, nos facilita también tener indicadores de medición, ¿sí? Igual los indicadores de medición, no solamente si logré, sino también los puedo hacer por decir algo o pensando, digamos, en otros aspectos, cuánto tengo que escribir por día, cuánto tengo que desarrollar, cuántos son los procesos. Eso lo utilizan mucho las empresas, por ejemplo, las grandes oficinas de abogados, las oficinas de abogados los utilizan para saber cuántas demandas tienen que responder, los propios justamente juzgados en muchos países la forma de medición no es cuántos fallan, sino cuántas decisiones sacan, incluso eso puede ser decisiones de rechazar la demanda. Entonces, bueno, eso, lo de los indicadores, es momento también que nosotros como abogados empecemos a pensar en ello. ¿Listo? No lo dejemos de un lado. Uy, para los libros jurídicos, sí, por supuesto. Eh, yo creo que puede ser muy importante justamente eso. Yo creo que en, en ese modelo de presentación también está o va a ser muy útil
porque nos va a ver, digamos, cuáles son los potenciales, ¿sí? Cuáles son mis competencias, y cuando hablo de competencias no solamente competencias lingüísticas y eso, que eso ya está bastante claro, sino también, digamos, quién ha sacado más sobre ese tema, y también hacer un rastreo, porque en muchas ocasiones, incluso cuando escribimos los libros jurídicos, ¿sí? No hacemos ese rastreo y no sabemos exactamente cómo va a ser pertinente o no va a ser pertinente el libro. Lo normal es que uno siempre quiera publicar cuando está escribiendo, ¿sí? Pero a veces pueden ser incluso más impactantes lo que yo les decía, los instructivos, ¿sí? Eh, y yo creo que para un libro jurídico, sin duda, y que yo lo vería muy claro, es preguntarse a qué público va a ir dirigido el libro, ¿sí? Porque eso va a generar también indicadores. ¿A qué me refiero? Si va dirigido a población estudiantil, tengo que saber generalmente que el libro, entonces, por ejemplo, si es un libro guía, tengo que tener en cuenta cuánto es el tiempo que va a ser utilizado, ¿sí? Durante el semestre. Entonces, para que eso también me delimita la extensión del libro. También me va a delimitar que si va para una población estudiantil, ¿sí? ¿Cuál es el lenguaje que puedo utilizar? ¿Sí? Si el público estudiantil es en específico, no es internacional, sino es nacional, entonces mirar cuáles son los casos, cuáles son los lenguajes, porque puede ser útil que les ponga menciones internacionales, pero también va a estar limitado que dependiendo de si va a ser libro guía de qué materia, si es procesal, derecho, teoría general del proceso, será totalmente distinto que fuera procesal civil, ¿sí? De Ecuador o procesal civil colombiano, claro, porque justamente son nociones distintas y va a tener una finalidad distinta. Por eso quizás la pregunta siempre es a quién va dirigido, el público al que va dirigido, ¿sí? Uno no escribe para uno, ¿sí? Yo creo que lo único que uno escribe para uno puede ser como su diario personal, algunas notas, cosas como esas, pero generalmente es porque quiere comunicar algo, ¿sí? Entonces, incluso, pues estaría bien pensarse en eso. Y así escribiéramos solamente para uno. Si uno va a volver a leerlo, quisiera que tuviera una letra, que tuviera un espaciado, que también son elementos importantes. No lo crean, incluso hacer presentaciones en PowerPoint, cartas, entre otros, tienen algunos aspectos sugeridos por personas que han trabajado desde la publicidad, desde el diseño, para ver qué permite más recordación, ¿sí? De cuáles son justamente los que permiten que las personas puedan identificar el producto, los tipos de marca. Si ustedes se dan cuenta, las marcas generalmente utilizan colores más o menos similares, las que son más recordadas, porque también tiene que ver con los colores primarios, ¿sí? Por ejemplo, es mucho más fácil leer en columna. Algunos me dirán, no, yo leo mejor de otra forma. Sí, está bien. Eso yo no lo digo necesariamente porque yo lo crea. Sí, yo lo organizo también, digamos, desde la orientación que he visto los otros estudios de las personas que han hecho trabajo sobre publicidad, que es más fácil leer a través de columnas. Otra de las circunstancias, que también saber dónde terminar los textos de los capítulos para que no sean muy extensos. Las gráficas como punto de apoyo de los estudiantes también para relajar la lectura. ¿Sí? Entonces, ¿yo dónde ubicar una gráfica? Porque generalmente una gráfica debería ir o al inicio, ¿sí? O antes de la idea principal para que justamente el estudiante también facilite su momento de encontrar en el libro lo que va a desarrollar. Entonces, son aspectos que a veces parecen mínimos y que son, insisto, sugerencias, pero que pueden ser vitales justamente en el momento, después porque pueden terminar siendo aplicadas. Igual, otra de las cosas bastante llamativa y que a nosotros lo vemos mucho, suele pasar que tenemos que tener cuidado con el uso de las letras. Eh, yo creo, no sé si es impresión mía, me lo dirán ustedes, pero que nosotros los abogados solemos utilizar letras con cenefas, que son básicamente letras como muy adornadas, que terminan como la Times, que terminan, digamos, como en puntas y eso, y no son tan redondas como el Arial, ¿sí? Y entonces, justamente dependiendo de ese tipo de letra, también va a ser más fácil la lectura. Por ejemplo, ¿sí? Dependiendo si los textos son cortos, ¿sí? Si los textos son cortos o no son cortos,
es donde tenemos que justamente organizarnos. Para que lo tengan en cuenta. Listo. Si saben eso de las letras o alguna vez lo habían escuchado, no sé si lo habían escuchado dentro de los parámetros de recomendación. Bueno, si no los habían escuchado, sí sería muy interesante profundizar, pero miren, por acá les dejo un artículo que les puede interesar. No, no me funciona el artículo. Bueno, después. Pero si mira justamente la diferencia, y incluso se habla de la psicología frente a ese tipo de letras y cuáles son los que permiten mayor tipo de consumo, mayor tipo de facilidad de lectura, entre otras. Entonces sería justamente entre esas tipografías distintas que se tienen. Si se dan cuenta, las de Cenefa pueden ser más bonitas, pero cuestan más la lectura, ¿no? Sí, cuestan mucho más las lecturas. Uy, en presentaciones de PowerPoint también para que sean bastante cortas, sí, eso sí les sugiero las redondeadas, letras redondeadas. ¿Sí? Esas pueden ser bastante interesantes. Cuando son textos cortos, pareciera que las letras redondeadas pueden ser más útiles. Igual porque también uno puede hacer combinaciones en los trabajos. Algunos dirían que no es recomendable por la vista, pero también para hacer diferencia de los textos y maneras de descansar la vista que uno está desarrollando. Sí, la lectura, que eso también cuesta. Hay que pensar mucho en el lector. Uno piensa muchas veces cómo pienso que se ve bonito, ¿sí? Cómo creo yo que se ve bonito justamente el texto, cómo creo yo que se lee mejor. Pero vuelvo e insisto, uno no escribe para uno, escribe para las otras personas, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones hay que tener en cuenta esos aspectos para que no vaya a haber problema. ¿Listo? Perdónenme, vuelvo y miro a ver en qué íbamos en nuestra presentación del día de hoy. Bueno, ese es el otro modelo que justamente les dejé ahí, el de emisiones, el modelo de emisiones, que es bastante útil. Incluso les dejé uno que era el más sencillo de todos, que a veces cuando uno quiere implementar eso y en actividades pedagógicas con los estudiantes y eso, puede ser útil, que es simplemente gráficas a partir del tema que uno va a escribir o que va a desarrollar, que se respondan las preguntas que nosotros tratamos de respondernos durante esta semana, ¿sí? Yo les decía justamente que esta semana la idea mía era que utilizáramos las 6 preguntas básicas, ¿sí? Y que fuéramos respondiendo cada una de ellas. De ahí que entonces la primera sesión respondimos qué, ¿sí? El qué, sobre qué escribimos, cuáles son las temáticas que deberíamos escribir, cuáles son los aspectos de la novedad, para después pasarnos al quién o quiénes son los sujetos de la comunicación jurídica, el para qué y el por qué, la finalidad y la causa, y el cómo, ¿sí? Parámetros posibles de la realización, que fue justamente lo que trabajamos la clase anterior, y esta, que es el dónde y el cuándo, que bueno, que hemos tocado es como también algunos aspectos adicionales. Realmente las preguntas creo que se acuerdan también, igual están ahí en la presentación, que todavía no han tenido acceso, pero que la tengo acá para ustedes también y ya había acercado parte de ella. El qué, quién, cuándo, dónde, por qué y el cómo, ¿sí? Que son como los tipos de preguntas básicas que uno debería hacer. Pues ese puede ser una buena dinámica, sobre todo los profesores de metodología de la investigación. Lo que más sufrimos es llegar y que el estudiante no trate de centralizar y delimitar su problema. Entonces una gráfica incluso de poner el tema en el centro y empezar a buscar como los otros aspectos que parecen actividades y que incluso en muchas ocasiones cuando uno va a empezar a escribir o va a escribir un cuento puede ser útil, no debemos descartarlas, no debemos descartarlas porque justamente puede ser muy útil para su realización y que pueden llevarnos justamente a hacer más fácil la dinámica.
Recuerden que eso también es como justamente va a ser más sencillo y cómo vamos a impactar más. Así como justamente pensamos en el lector, yo creo que también está vinculado con la capacidad que tengo de impactar al lector, ¿sí? Que le interese. Y bueno, de ahí que muchas veces le recomendé a Daniel Casani, ¿no? Y muchos libros de lectura, porque claro, si usted convencido de esa idea de la influencia, si a uno le gusta un libro de literatura o le gusta un libro jurídico, pues al final uno también termina tomando aspectos de cómo escribe esta persona, ¿sí? Y termina uno aprendiendo por repetición. Entonces, en un curso de redacción, sin ofrecer libros, creo que no hay forma de, incluso en casi todos los cursos, uno debería justamente ofrecer libros y compartir esa información que es vital, aprovecharlo, digamos, para eso. Entonces, pues también les mando este diagrama, lo van a encontrar ahí. Y eh, después de todo eso que hemos hablado, pues yo sí quería presentarles como 9 ideas esenciales que pueden resumir en muchos aspectos, digamos, lo que hemos venido trabajando, pero aparte que resumir los aspectos que nos cierran, yo creo que de buena manera, un curso que ha sido hecho por ustedes principalmente, que por sus preguntas, por sus indagaciones y que justamente nos ha facilitado en estos momentos hacer cosas diferentes, ¿no? Y es que pues pensaba justamente en 9 ideas importantes para la redacción jurídica, ¿sí? 9 ideas importantes para la redacción jurídica. Bueno, también otra idea que alguna vez vi en ámbito de psicología que era bastante interesante. Por alguna razón, si usted tiene 2 ideas, vuelva a 3, ¿sí? Si tiene 4 ideas, o vuelva a las 5 o vuelva a las 3, ¿sí? Generalmente impacta más los números impares en la percepción de aquel que escucha y de aquel que lee, por alguna razón, ¿sí? Salvo para que no me vayan a escribir esto después, en los objetivos específicos, que si tiene 2, quédense en 2. No lo vuelva más y no le extienda más. Pero sobre todo cuando son ideas así como la que yo acabo de decir, tengo 3 argumentos, influye, impacta mucho más justamente frente a tener 2, y no es por cantidad, sino porque por alguna razón que no las sé yo, las saben los psicólogos y los estudios que han hecho, termina siendo más llamativo, igual que incluso los psicólogos, es todo un arte, por ejemplo, hacer presentaciones en PowerPoint, los colores que se deben utilizar para impactar de manera más sencilla, incluso en las personas, tener recordación, entre otras cosas. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Aparte de esa recomendación, sí, pues yo les tengo 9 recomendaciones sobre la redacción jurídica. La primera, ser sintético, ¿sí? Sintético, hacer síntesis, saber hacer síntesis, ¿sí? Hacer síntesis con lo que estoy haciendo, y eso implica también aprender a ser preciso con lo que estoy contando, ¿sí? La precisión me permite claridad, la claridad me permite síntesis, la síntesis me permite impactar más en el lector, porque va a tener en cuenta justamente la estructura que estoy presentando. De ahí que, si se dan cuenta, los procesos deductivos de muchas maneras es lo que suelen utilizar investigadores para que la conclusión es lo que quede, y el desarrollo de esa conclusión es lo que quede en las personas. Entonces, la síntesis es vital como manera de impacto. Eso nos va a evitar también quitar justamente las oraciones demasiado ornamentadas, las oraciones que tengan excesos de latinazgos, incluso si los pueden sacar, quitarlos en la medida de lo posible. ¿Sí? Me implica también que sepa utilizar las palabras y no reitere las mismas, y no darle vueltas sobre el aspecto. Ese es el primer consejo. Lo otro, ¿sí? Emplee oraciones impersonales, preferiblemente, ¿sí?
En los artículos de investigación, yo siempre le digo a las personas que dirijo en sus tesis, en sus tesinas, sus monografías, les digo que utilicen lenguaje impersonal, ¿sí? Porque generalmente nosotros tendemos a hablar en plural cuando escribimos, ¿sí? Entonces vamos a ver que muchos de los textos escritos hablan de vemos, encontramos, ¿sí? No, el que vio y encontró en muchas ocasiones es el que está escribiendo, no incluye al lector. Puede ser una manera de cercanía, pero por eso también tengo que preguntarme cuál es la finalidad de mi texto. Cuando son textos investigativos, si no es una regla inviolable, ¿sí? Es preferible utilizar tanto oraciones impersonales como lenguaje impersonal. Redactar en tercera persona. Algunos autores dicen que eso está mandado a recoger. Está bien, pero personalmente creo que sigue siendo bastante útil, ¿sí? Además, porque eso manifiesta también, digamos, algún tipo de imparcialidad. No es la única forma de hacerlo. No quiere decir que un trabajo que tenga redactado en primera persona del plural o del singular no sea un buen trabajo investigativo. No confundamos eso. Lo que digo es que empleo oraciones tanto impersonales y la persona sea la tercera persona del singular o del plural y no la primera, sí, preferiblemente. Solo que tiene que recordar que esa decisión depende del lector. Depende fundamentalmente del lector, de aquel que lee, al que va dirigido. Yo no es lo mismo una carta, ¿sí?, que yo escribo para una persona cercana que un texto de investigación. Por eso justamente tampoco debería ser lo mismo cuando yo le doy una respuesta a una persona que no sabe de derecho que aquella que le doy a un juez. Y por eso es que yo les digo, preguntarse siempre por el lector puede ser que nos facilite y nos lleve a imaginarnos formas distintas de llegar a las personas en los contactos, en los contactos justamente tanto verbales como no verbales, ¿sí? En los contactos justamente que uno puede hacer en el espacio donde se encuentran. Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, cuando se habla del método de recolección de entrevista, hay incluso recomendaciones de dónde hacer la entrevista y dónde no hacerla, ¿sí? A veces pensamos más en nuestra comunidad que en la de las otras personas. Entonces, tener en cuenta eso nos puede ayudar. Lo que yo les decía, sería muy interesante tratar de formular contratos de forma distinta, quizás con más gráficas que puedan entender otras personas, porque en muchas ocasiones lo que hacemos es acostumbramos a las personas que no saben derecho, que a veces incluso uno lo ve, ¿sí? Se hacen firmar personas que no tienen un conocimiento muy específico, ni siquiera justamente de ese tipo de contratación, y lo que hacemos es complicarlos o simplemente firman sin leer. Y entonces nosotros, claro, como abogados, decimos, pues usted firmó sin leer. No, facilitemos también. Creo que también está vinculado a esa labor social que tenemos como abogado, ¿sí? Y esa manera de impactar. Igual, si usted impacta en su cliente, seguramente traerá más clientes. Si usted impacta en su investigación, traerá más posibilidades de generar investigación. Entonces, recordar eso del lector, ¿sí? Piense en la función textual de las palabras en la oración. Eso evita que utilicemos usos demasiado rebuscados, ¿sí? En ocasiones me ha sucedido, y tengo que reconocerlo, ¿sí?, que por el afán, ¿sí?, de no utilizar las mismas palabras, entonces busco sinónimos y utilizo términos que son sinónimos, pero que son rebuscados y entonces que debilitan y entorpecen la lectura de la persona. Entonces, cuando voy a redactar, tratemos de pensar la función textual de las palabras en la oración para que sea más fácil. Incluso porque si la persona no la llega a entender por el contexto, lo primero que va a hacer es buscar un diccionario. Lo primero que justamente va a hacer es buscar cuál es su significado y le puede facilitar. Cuando yo lo hago y utilizo un sinónimo que puede significar demasiadas cosas, entonces puedo hacer que no me entiendan lo que estoy contando, que haga más difícil la lectura, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso es
vital pensar siempre en el uso textual de las palabras, ¿sí? O el uso del significado propio de las palabras, casi incluso el uso coloquial que se tiene de las palabras. Eso sin caer, por favor, en la repetición excesiva de los términos. A veces uno ve en un texto, así sea una demanda, en un mismo párrafo por lo menos 4 o 5 veces el demandante o el demandado, la misma palabra. Entonces, hay que buscar maneras para justamente no repetir constantemente el término, porque eso también demuestra claridad y muestra una de las cosas que voy a señalar un poco más adelante. ¿Listo? Ese es el tercer consejo que les doy. Cuarto, elimine sarcasmos, ironías, calificaciones en la medida de lo posible. Esto porque en el tiempo de globalización de las comunicaciones, entre otros, lo que para ustedes puede ser un sarcasmo, para otra persona puede ser que no y que se tome de manera literal y puede llevar a ciertos tipos de confusiones y las calificaciones también que se hacen frente a los trabajos. Creo que uno no necesita calificar necesariamente si una medida es mala o buena, o si es oportuna o no, y basta simplemente con mostrar, exhibir, exponer justamente la teoría, el aspecto, las debilidades, ¿sí? Incluso miren que ahora ya se pide que no se utilice debilidades, sino aspectos de mejora. El lenguaje puede ser bastante cambiante, ¿sí? Y que puede ser más incluyente y también entenderse de otra manera. Entonces, cuidar esos aspectos es importante y por eso eliminar los sarcasmos, las ironías, las calificaciones. Para eso pueden ser usos de otras herramientas, pero que no están uniformadas en todos los países, ¿sí? Si ustedes ven las reglas de los autores para la publicación en revistas son súper básicas. A veces no les cuentan, por ejemplo, cuáles son el sistema de medición que se utiliza. Alguien va a decir, pero eso no es importante, podemos utilizar cualquiera. Pues no, en tiempos de globalización me puede llegar justamente alguien que esté escribiendo en millas, otro que esté escribiendo en kilómetros, entonces eso puede complicar también la comprensión de mi público porque tiene, digamos, un tipo de intención, sea hacia dónde va dirigido. El uso de las cursivas, por ejemplo, tampoco en muchas revistas lo explican. Eh, y pues el uso de las cursivas, algunos lo utilizan para resaltar, otros para solo palabras de otro idioma, otro para sarcasmos. Entonces, es mejor que, dado que no hay una unificación, eliminar los sarcasmos, ironías y calificaciones en lo posible, ¿sí? Quinto, no exceder el uso de mayúsculas. En esto eh, hay que tener en cuenta que a nosotros los abogados, bueno, no a todos, perdón la generalización, pero la mayor parte de los abogados nos enseñaron que las mayúsculas era para resaltar, como para hacer notar dentro del texto, ¿sí? Y entonces teníamos justamente esa idea y lo que pasó es que como nosotros, así como yo les contaba, espero que a veces todavía me pasa, cuando me piden resaltar algo en un texto, uno termina resaltando, ¿sí? Subrayando la mayor parte del texto. Y yo creo que es el común que tienen justamente los estudiantes. Entonces, claro, nos pasó exactamente igual con las mayúsculas, ¿sí? Entonces excedimos el uso de las mayúsculas y se sobrecarga el párrafo y no se logra la intención de resaltar, si fuera esa la intención válida, ¿sí? Realmente las mayúsculas están más pensadas justamente dentro de las reglas del lenguaje, sobre todo para los sustantivos propios y para hacer diferenciaciones, pero bastante claras, ¿sí? Al punto que yo a veces con los correctores de estilo peleo con algunas mayúsculas. Entiendo que, por ejemplo, el término estado, algunos correctores de estilo lo quitan, a pesar de que existe estado de la materia y estado como organización política, algunos lo quitan. Entonces, también uno tendría que pensarse un poquito eso, pero tampoco excederse, ¿sí? Igual esto es importante y debería tenerse un parámetro, un poquito de unificación.
pero no lo hay. Y lo que pasa es que a veces muchos nombres propios terminan siendo también, o tienen una finalidad de verbos, ¿sí? Yo lo voy a contar en una experiencia de historia del derecho que a mí me llamó mucho la atención y que con los años fui entendiendo y todavía estoy en ese rastreo, así que si alguien quiere ayudarme en el rastreo, estaría muy agradecido. Y es que alguna vez tuve la discusión con un profesor de si hay contenidos mínimos en una constitución, si hay contenidos mínimos en una constitución. Y entonces el profesor me decía que los contenidos mínimos de una constitución sería la garantía de los derechos y la separación de poderes. Es decir, que tenía que tener una parte orgánica y una parte dogmática, muy a la colombiana de la Constitución de 1991. Entonces yo le decía que bajo esa definición de constitución, ¿qué pasaría con constituciones que son solamente orgánicas, que todavía existen y son vigentes, o constituciones que se estructuraron así? Porque incluso las primeras constituciones eh, en sentido moderno no contemplaban los derechos porque como pensaban los derechos como derechos naturales, sí, que todo el mundo lo conocía, pues uno no escribe lo que está, sí, lo que está escrito. Yo a veces ponía el ejemplo, a veces uno, pues es difícil encontrar, de más que en alguna constitución puede estar, que tenemos derecho al aire, ¿sí? Y es porque justamente todos tenemos esa posibilidad en este momento, pero con todo el parámetro de contaminación que tenemos, seguramente en algún momento vamos a terminar escribiendo que existe un derecho al aire. Y no era porque antes no lo tuviéramos, sino porque lo veíamos como muy natural, esencial. Entonces no era necesario escribirlo. Entonces, claro, yo les decía, entonces eso quiere decir que esas constituciones no tenían o no eran constituciones porque no tenían garantías de derecho. Y él entonces se quedaba ahí. Yo le decía, creo que lo que estamos haciendo, le decía yo después, porque era una conversación en un evento, decía, creo que lo que estamos confundiendo es el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que justamente dice que el Estado que no tenga separación de poderes y garantía de derechos, más o menos, no tiene constitución. Entonces, que de ahí sacamos la idea que la Constitución tenía que tener como una parte orgánica y una parte dogmática, pero no fue lo que aplicaron en ese momento. Y lo que yo encontré es que actualmente casi en todos los textos y traducciones, incluido en la expresión en francés de esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, lo pueden buscar, por ejemplo, en el Consejo Constitucional francés, el término constitución que aparecía en ese artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano estaba está actualmente con mayúscula. Está actualmente con mayúscula. Pero resulta que si uno va al texto original, ¿sí? Y al texto que fue difundido originalmente, ese texto no estaba en mayúscula, estaba en minúscula. Eso quiere decir que ese cambio de mayúscula a minúscula, uno diría, no, no es tan significativo. No puede ser muy significativo, porque realmente puede ser que pasamos a hablar de una constitución como nombre propio, como un código, como un libro, ¿sí? Pasamos a eso cuando lo que se estaba refiriendo originalmente, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, era a la Constitución como verbo. Es decir, que el Estado no estaba creado, no estaba constituido, ¿sí? Pero no que no tuviera constitución en el sentido de un libro como tal, o que eso fueran los contenidos mínimos de la Constitución. Entonces, claro, si nos ponemos a pensar, digamos, en eso, cómo afectan los cambios de las mayúsculas, puede ser bastante interesante. Incluso yo alcancé a rastrear porque yo pensé que había sido con la traducción de los derechos del hombre que había hecho Antonio Nariño, y resulta que Antonio Nariño en su traducción, en el documento que él hizo la traducción y que presentó y que se divulgó, también estaba en minúscula. Entonces, en algún momento nos perdimos en ese uso de la mayúscula y la minúscula y miren que cómo puede afectar. El uso de la mayúscula sostenida, yo creo que, por ejemplo, es un buen criterio, pero quizás a lo sumo para los títulos, para que sea muy corto. Es que tener mayúscula sostenida dentro de un párrafo es demasiado, sí cansa mucho. Hay otras formas de resaltar que no sea la mayúscula sostenida, además porque eso puede variar justamente el texto. Quizás, por ejemplo, nosotros los abogados lo utilizamos mucho para los nombres, que aparte miren que es bastante llamativo, lo ponemos en mayúscula sostenida, también le ponemos negrilla y si pudiéramos, le podríamos la rayita abajo. O sea,
exageramos con ese tipo de cosas. Pero en lo preferible la mayúscula sostenida quizás para los títulos está bastante bien, ¿sí? Porque justamente los títulos tienden a resaltarse, pero dentro del párrafo, en la medida de lo posible, tratar de no utilizarla. No voy a decir que no lo utilicemos con los nombres de las personas cuando presentamos demanda, porque creo que es podríamos llegar a una exageración y bueno, y creo que vería bastante extraño como tal. Incluso, yo no sé si pasa en todos los países, pero he visto en Colombia, bueno, ya se está dejando de utilizar mucho, pero casi todas las demandas que se presentaban o las acciones que se presentaban siempre ponían yo y ahí después ponían el nombre, ¿sí? Ese yo ni pone ni quita realmente. Igual tendría las mismas consecuencias si lo quito y me permite también tener brevedad y creo que era más porque cumplíamos un formato, porque de resto no tiene funcionalidad como tal. Entonces eso para que lo tengan en cuenta sobre las mayúsculas también como tal, y gracias por la pregunta de las mayúsculas sostenidas. Valore los signos de puntuación, el uso de signos de puntuación, ya les dije, volvamos al punto y coma si es necesario, pero lo ideal sería justamente oraciones cortas, ¿sí? Con puntos. Puntos así sea seguidos, ¿sí? Una oración que tenga más de 30 palabras, yo creo que ya no deja de ser una oración, puede ser 2 o 3, ¿sí? Entonces tenerlo en cuenta también tratar de utilizarlo justamente en eso y párrafos tampoco muy extensos. Yo creo que los párrafos también pueden ser más o menos entre 5, máximo unas 8 líneas para que no cansen también, digamos, al lector. Siempre es pensar cómo es más agradable para que lean. Y si ustedes se dan cuenta, incluso de forma, la impresión que uno tiene, cuando uno agarra un texto y se da cuenta que no tiene punto y aparte, sí, como que uno, uy, va a ser lo siente eterno en la lectura. Entonces pierde también la dinámica. El punto de aparte también le da como un descanso y le da una visualización a la persona que suele pasar también, que como le da descanso, entonces dice, ah, bueno, puedo leer el siguiente párrafo ahí mismo en ocasiones cuando está muy interesante, puedo parar ahí y continuar. Entonces pensar en que se facilite mucho al lector el tema con los puntos de puntuación, los signos de puntuación, perdón. Jerarquice, organice sus ideas. Sin duda es un elemento clave también en este uso. Y a mí me sirve generalmente el método deductivo. El método deductivo me sirve para esa jerarquía de esa organización. Ay, gracias, Ramón, que no utilizar justamente mayúsculas sostenidas en textos porque se presenta como agresividad ofensivo. Bueno, miren, otro criterio justamente para darnos la razón de no utilizar en la medida de lo posible las mayúsculas sostenidas. Sí, parecen las mayúsculas sostenidas como un regaño y eso aleja al lector también del texto que nosotros estamos haciendo. Muchas gracias por esa participación. Jerarquizar y organizar sus ideas, pues es fácil justamente a través de sus herramientas de planificación que les había propuesto que utilizáramos también en cada uno de los trabajos que nosotros vamos haciendo, ¿sí? Ahí tienen formatos, o si no hagan los propios, ¿sí? Empiecen a hacer los propios de acuerdo a lo que más les sirva en un momento determinado, que puede ser bastante útil. Y si los tienen, compártanlo, los revisamos, miramos, los vamos aplicando, si vamos generalizando también eso, pero sí yo creo que esos formatos tienen lo vital tiene que ver con la regla 9 que ya casi vamos a llegar hasta allá. Bueno, regla 8, sugerencia 8, más que regla, que eso suena también como ofensivo y como imposición. Sugerencia 8, leer, escribir, leer, revisar y definir. Y después volver a revisar. ¿Sí? Este proceso lo hago es por lo siguiente. A veces uno quiere tener, y por todo, en general, pero a veces uno quiere tener una pregunta de investigación y quiere sentarse a escribir la pregunta de investigación, pero no ha leído nada sobre la temática. No es posible, ¿sí? Si yo quiero hacer, igual que si yo quiero hacer una demanda, yo no puedo hacer una demanda sin conocer el caso, leer sobre el caso, leer sobre lo que está sucediendo, ¿sí? Yo no me puedo sentar a escribir sin haber leído. Pero después, justamente cuando esté escribiendo, no dejar y abandonar la lectura, porque eso seguramente cuando esté escribiendo me va a generar nuevas dudas y va a generar, digamos, otros aspectos.
El problema que siempre tenemos es el tiempo y el afán, pero entre más organizados tengamos, digamos, ese tipo de aspectos y seamos conscientes de los procesos que tenemos que hacer, va a ser más sencillo. Tratar de revisar, ¿sí? Después de justamente leer, porque puede ser que con las nuevas lecturas que yo he hecho se me cambien muchas de las posiciones que había desarrollado antes, o que en su defecto puede ser que no me cambie mi posición, pero tengo que presentar lo nuevo para no ocultarlo, porque también tiene que ver con la calidad y la ética de la investigación, con la ética profesional. ¿Sí? Cuando uno esconde cosas que le desfavorecen, sea en un proceso, sea en una investigación, al final puede ser que justamente eso sea el punto más débil que uno tenga en todo su desarrollo del trabajo. Entonces hay que tener muy en cuenta, digamos, eso, en lugar de caer justamente en ese punto común de no quiero seguir leyendo, entonces porque justamente me va a cambiar las ideas. No, hay que seguir leyendo porque puede eso terminar actualizando lo que estoy presentando o por lo menos saber a qué me voy a enfrentar, porque la otra persona justamente también está leyendo, ¿sí? Y en muchas ocasiones, así como nos hacía la comparación que nosotros cumplimos funciones a veces similares a las de los médicos, también cumplimos funciones similares a las de un jugador de ajedrez, y es anticiparnos justamente a los movimientos de la contraparte, pero reconocer además que la contraparte no va a ser el movimiento necesariamente más obvio, ¿sí? Entonces, tener todas las posibilidades, eso me permite el ejercicio de leer, de revisar y definir elementos de lo que quiero hacer, ¿sí? Y seguir revisando todas las veces que sean necesarias. A veces uno revisa y porque está muy cansado, ¿sí? Y entonces se da cuenta, no se da cuenta de errores que después los va a encontrar. Y a veces incluso trabajar en grupo es bastante útil para que la otra persona pueda encontrar elementos que se le fueron, a veces por tipografía, a veces por expresión, a veces porque nos quedó por fuera una palabra. Entonces hay que confiar en ese trabajo también que hacen las otras personas, ayudarlos a intervenir también. En ocasiones, cuando yo, por decir algo, cuando yo les digo a los chicos de metodología de investigación que están trabajando inicial en sus primeros proyectos, lo primero que les digo, cuando tengan algo que no le gusta el derecho, ¿sí? Si lo entiende y lo termina, ¿sí? Es que vamos por buen camino, porque justamente le facilito la redacción. Y si esa persona lo entiende, ¿sí? O por lo menos lo lee con gusto, es que estamos llegando al punto que nosotros queremos llegar, ¿sí? Que es pensar también, digamos, en ese ámbito. Y eso me lleva en los minutos que me quedan a la regla 9, y es pensar en lo siguiente, que el impacto solamente se puede fomentar con la creatividad, la originalidad y la variedad. Y eso es aplicable para todo lo que nosotros desarrollamos como juristas, como incluyendo nuestros textos jurídicos, ¿sí? Tengo que mirar qué puedo aportar de creativo, de diferente, de original, de variedad, ¿sí? La pregunta es incluso, la demanda que usted está haciendo, la acción que usted está haciendo, ¿qué es de diferente? ¿Qué tiene de creativo? ¿Qué tiene de original? ¿Sí? Respecto a la demanda que pudiese hacer otro abogado, ¿sí? Que incluso alguien me podrá decir, el formato en que la presento, la letra, el lenguaje que utilizo, pues eso puede ser que justamente lo lleve a muchos más éxitos, digamos, como abogado, porque ese es el punto que yo tengo que reconocer como fortaleza, o los puntos que tengo que reconocer como aspectos de mejorar, porque si no, lo que estamos haciendo es llenar formatos, y al llenar formatos olvidamos esa labor creativa que tenemos nosotros los abogados, ¿sí? Que de ahí que tengamos que seguir trabajando con muchos aspectos y no solamente quedarnos con la visión jurídica, entender que el derecho es cultural, que el derecho afecta a las otras personas, sí, que el derecho impacta a los demás y que el derecho no solamente es una creación propia y exclusiva nuestra, ¿sí? Que tenga que excluir a las demás personas porque las decisiones jurídicas que nosotros tomamos o los aportes jurídicos que nosotros tomamos afectan a los demás, a nuestra sociedad y a nuestro conglomerado. Entonces, pensar en creatividad, pensar en la creatividad, pensar en la originalidad y en la variedad seguramente puede ser muy útil, ¿sí? Muy útil y significativo para sobre todo mostrar qué puedo dar y aportar distinto a los demás, ¿sí?
no lo dejen, digamos, como ámbito del ámbito de la redacción, ¿sí? Hay cosas que yo no puedo necesariamente cambiar demasiado, pero hay otras cosas que sí se pueden impactar. Una de las clases que quizás más me generó preocupación, fue la clase que yo les comentaba que dictamos con profesores de diseño y teníamos personas de muchas profesiones, bueno, que estaban estudiando muchas profesiones y queríamos intervenir a través de estas técnicas que estamos contando, no solamente en la redacción de los abogados, sino también en los consultorios jurídicos. Y cuando los enviamos a los consultorios jurídicos, a los estudiantes de otras carreras y venían a informarnos, entonces nosotros lo primero que preguntábamos que cuál era su impresión de los consultorios jurídicos y decían que los consultorios jurídicos eran en muchas ocasiones, o por lo menos los que a ellos les tocó, que eran casi como funerarias. Sí, y uno se decía, si esa es la impresión que tiene un estudiante que va a hacer solamente un paso, un momento, un acercamiento, ¿sí? Porque va a ir con una finalidad muy clara, ¿sí? Eh, Imagínense la impresión o lo que va a sentir el usuario del consultorio jurídico, que sabe que va ahí con un problema, ¿sí? Que sabe que va ahí, digamos, con un inconveniente y que sabe que va a tener que estar mucho tiempo ahí, ¿sí? Yo creo que eso nos hace falta a nosotros ser muy conscientes de las otras personas y que prestamos ese servicio, sí, que prestamos ese servicio a otras personas y que las otras personas están vinculadas con el trabajo que nosotros hacemos. Y así como en un consultorio, ellos decían, a veces los textos de los abogados terminan siendo así, que terminan siendo, y perdón la expresión, pero terminan siendo muertos, complejos, casi arcaicos, todas las palabras que ustedes imaginen para decir como anticuados también, ¿sí? Porque justamente a veces no hemos ido a la par con las necesidades que tienen las personas. Entonces, esa sería mi principal recomendación para finalizar el curso. Eh, Espero que les haya servido mucho. Espero que me sigan mandando recomendaciones. Sé que tengo pendiente lo de los libros, no lo he olvidado, la verdad, y pues quería aprovechar en esta clase final pues para darle muchísimas gracias a Latin Juris, por supuesto al doctor Damián, que ha dirigido este proyecto y estuvimos de cumpleaños hace poco, también con Latin Juris, entonces la verdad es emocionante poder participar, sobre todo que nos dé la oportunidad de conocer tantas personas que nos retroalimentan a nosotros como profesionales. Hablo porque a pesar de que yo soy el que estoy acá frente a la cámara, no saben lo mucho que aprendí también de ustedes en estos momentos y pues enviarles un mensaje de todos también de solidaridad con sus diferentes países, ciudades, con sus familias, que espero que estén gozando de buena salud, que nos quedemos justamente en casa para que no se expanda, digamos, esta situación, para que pronto podamos volver a la normalidad en la medida que se vaya dando las circunstancias, pero sobre todo que apoyemos también a los otros. Y así como en redacción tenemos que pensar en el público en el que nos dirigimos, pensemos que la decisión de quedarnos en casa y de apoyar las actividades, pues son muy importantes como sociedad y como solidaridad para generar en serio un impacto para lo que viene. Y por supuesto, no me sentiría bien si por favor hagan extensivos las gracias a todos sus familiares que trabajan en el área de la salud, por favor, que le han puesto un corazón inmenso, inmenso, y se muestra la ética profesional que tienen y que han hecho y han vuelto más fácil, digamos, este percance que estamos sucediendo a nivel mundial. Entonces, que les agradezcan, por favor, de parte de Latin Juris, de parte mía, de parte de todos los que estamos cursando acá, y a ustedes espero que gocen de muy buena salud, lo que necesiten con el mayor de los gustos. Toda mi información está en Latin Juris. Yo feliz de seguir compartiendo con ustedes.
el doctor Damián sabe que justamente si necesitamos explicar algo más de las diapositivas, nos podemos reunir así sea una hora la próxima semana y con eso seguimos activándonos en estos días de cuarentena y de toque de queda y estar encerrados en la casa, que podemos seguir haciendo muchas actividades. Les agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo a todos ustedes por justamente haberme acompañado durante esta semana y que pasen una feliz noche y un feliz resto de semana.